Muy buenas, soy la ingeniera Nancy Munguía. En este momento vamos a hablar sobre negociación. Si consideramos el término de negociación en un sentido amplio, podemos decir que pasamos la vida negociando, es decir, llegando a acuerdos con otras personas para solucionar los conflictos que van surgiendo en la convivencia. La negociación se basa en la idea de que aunque las partes implicadas difieren en sus intereses, hay un interés común por encontrar una solución negociada. El objetivo más deseable no es el de tratar de salir vencedor a cualquier costo, ya que de ser así, en la mayoría de ocasiones el conflicto seguirá sin resolverse, sino el de llegar a un acuerdo equilibrado que ambas partes consideren aceptable. Nos encontramos con el término de conflictos. Este es un tipo de relación entre dos o más actores que perciben la incompatibilidad de sus objetivos en un escenario de interdependencia. ¿Qué podemos hacer con un conflicto? Este conflicto puede intervenirse en tres planos distintos: para prevenir, para gestionar o para resolver conflictos. La distinción entre el primer supuesto y los otros dos es muy clara. En el primero, el conflicto aún no ha aparecido, y la intervención puede tener dos objetivos distintos: intervenir para corregir aquellos elementos que causarían el surgimiento del conflicto, o intervenir para encauzar dichos elementos, de forma tal que el conflicto surja de una manera controlada. Entonces, ¿qué es negociar? Quizás una buena forma de explicar la definición de negociación es a partir de la distinción entre dos elementos: los instrumentos y los modos. Los instrumentos para la resolución de un conflicto es cuando una persona pretende resolver un conflicto y hace uso de varios medios. Por ejemplo, cuando alguien utiliza la amenaza o la promesa, lo que está buscando es afectar a un posible cálculo de coste-beneficio. No importa si queda convencido o no de lo que se le pide que haga. Lo relevante es que cuando vea los costes-beneficios que supone el hecho de hacerlo, actúe en esa dirección. En ese sentido, este tipo de recurso tiene un carácter que podría llamarse compulsivo. De alguna manera parecen afectar a la libertad del proceso decisional en el mismo sentido en que lo hace una oferta como la bolsa o la vida. Los modos para la resolución de un conflicto. Cuando nos referimos al tema de los modos, estamos pensando en el tipo de resultado o en la forma en que puede concluir un conflicto. La clasificación tradicional de los modos de un conflicto se limita a 4 supuestos. La imposición, donde supone entonces la prevalencia de los objetivos de un actor frente a los del otro, sin que este último haya renunciado a su objeción. En la retirada es el segundo caso, y a diferencia de la imposición, la prevalencia de los objetivos de uno de los actores se produce porque el otro renuncia, o la defensa de su objetivo aunque lo mantiene como tal. En la conversión, este tercer caso se diferencia de los dos anteriores en el hecho de que desaparece uno de los objetivos incompatibles, el del sujeto que se allana o convierte, a diferencia de la renuncia. Un conflicto termina por compromiso a partir del intercambio de concepciones recíprocas entre los actores del conflicto. En la negociación, los instrumentos compulsivos juegan un papel determinante en el proceso. Un punto importante de toda planificación negocial es la evaluación de los recursos compulsivos de los que dispone, así como de aquellos con los que cuentan los otros negociadores. En los modelos de negociación se encuentran lo que son los modelos distributivos y los modelos integrativos. Estos modelos, el modelo distributivo limita cualquier propuesta de resolución a la definición del conflicto tal y como las partes lo han presentado. Este límite se concentra fundamentalmente en dos elementos:
los objetivos de los actores y los objetivos del conflicto. En este modelo, los actores compiten por lograr un acuerdo que se encuentre lo más alejado posible de aquel valor máximo o mínimo, que para cada uno de ellos marca el punto de lo no negociable. Los modelos integrativos operan a partir de una redefinición de los objetivos o del objeto del conflicto. No se trata de lo que A quiere frente a lo que B quiere, sino lo que A y B quieren frente a un problema en común. Es el ejemplo. Es el caso de los conflictos laborales, donde empleados y empleadores coinciden en integrar sus esfuerzos para hacer crecer la empresa y compartir sus resultados económicos, renunciando ambas partes a su defensa de una mayor porción. Si los dos actores admiten un problema común, la solución final podría ser considerada como ganancia compartida. Entre las técnicas de negociación, importante recopilar información, ya que la falta de información sobre qué es lo que mueve o motiva a la otra parte es lo que puede llegar a frustrar una buena negociación. Para evitar esto es necesario hacerse algunas preguntas claves. ¿Quién es? ¿A qué representa? ¿Qué tipo de persona es a la hora de negociar? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Debes enfocarte en obtener los beneficios más altos en la negociación y pagar costos más bajos que los de la otra parte. Debes saber que tendrás que hacer concesiones. Una vez que conoces un poco más sobre tu interlocutor y a pesar de que deseas obtener las mejores ganancias de la negociación a bajo costo, una parte crucial es la concesión. Si no es posible negociar acuerdos sin tener que ceder, si no se cede, no se está negociando. Porque pedir algo a cambio resulta fundamental en una negociación. Durante la negociación, el ser paciente es un comportamiento que tiene que ver con la inteligencia emocional y es característico de todo negociador exitoso. Muchos piensan que cuando no controlas tus emociones puedes llegar a las peores conclusiones y comportamientos. Tu pensamiento pierde capacidad de análisis y la exposición de tus ideas resulta incongruente. Las emociones juegan un papel muy poderoso y peligroso en las negociaciones. Si tú no puedes controlarlas, estarás en desventaja. Detectar las trampas. Toda negociación contempla lo que se llama trampas. Los especialistas han detectado y analizado 3 tipos de trampas. El engaño deliberado, que tiene como meta distorsionar la realidad. La guerra psicológica, que pretende incomodar para que la otra parte pierda el control de sus emociones. Y las presiones, cuyo objetivo es obtener concesiones a cambio de nada. Estas trampas utilizan distintas tácticas como manejar información falsa, autoridad ambigua, amenazas, exigencias exageradas, entre otros. La mejor manera de neutralizar estos trucos es expresarlas al momento de detectarlos. Lo que te hace sentir en realidad, como por ejemplo, de la manera siguiente: estimados amigos, no somos nuevos en estas cosas, no queremos sentirnos manipulados. Con estos planteamientos, por favor, avancemos en nuestros objetivos comunes. De esta manera, la otra parte sabrá que tú has detectado sus trampas y que no logrará nada favorable al utilizarlas en el momento de negociar contigo. Sé claro con tus sentimientos. A la hora de percibir que la negociación no va por la vía que hayas planificado o que no puedes ni deseas aceptar, es declarándolo con franqueza y honestidad. Esto te abrirá vías de comunicación y confianza entre la otra parte y tú. Después de la negociación, analiza los resultados. Debes saber que cada negociación es una valiosa oportunidad para obtener experiencia, enseñanzas, aprendizajes que pueden utilizar en procesos posteriores de negociación.
Todo lo que haya pasado en la negociación debes tomarlo y analizarlo, incluyendo tus errores. Mantén un seguimiento de los acuerdos, porque en muchas ocasiones tú no serás el responsable de mantener o dar seguimiento a los acuerdos que lograste. Quizás tu trabajo sea solo negociar para posteriormente poner en manos de otras personas. En la empresa, el cumplimiento de esas negociaciones y muchas veces existe incumplimiento en ello que no depende de ti. Para evitar esto, debes darle un seguimiento y cultivar las relaciones con la otra parte, porque este puede ser un cliente constante que otorgue muchos beneficios a ti o a la empresa. Importante reconocer esta fase de negociación: fase de preparación, fase de interacción y fase de finalización. En la fase de preparación, antes de reunirse con la otra parte implicada en el conflicto, hay que prepararse. Infórmate de todo aquello que te pueda resultar útil a la hora de negociar. Intenta ponerte en lugar de la otra persona e imaginar cómo defendería su postura. Procura que el lugar donde se vaya a llevar a cabo la negociación sea adecuado. Clarifica tus objetivos, lo que quieres conseguir, cómo conseguirlo y por qué, teniendo en cuenta las consecuencias a corto y a largo plazo y las posibilidades de repercusiones en otras áreas. Conviene asegurarnos de que estos objetivos son realistas. Al momento de la negociación conviene mantener una actitud positiva y transmitirla hacia al interlocutor. La fase de interacción. Escuchar al interlocutor. Conviene escuchar más y hablar menos de lo que se suele hacer habitualmente, ya que así obtenemos más y mejor información, y además será más fácil que predispongamos al otro a nuestro favor. Por tanto, al empezar podemos decir: antes de explicarle mi punto de vista, me gustaría saber lo que piensa sobre este problema. Si el otro nos hace alguna proposición, no rechazarla por el momento, aunque nos parezca inadecuada. Por el contrario, tratarla con respeto y sinceridad. Hacer preguntas para aclararla y destacar los puntos que nos parezcan de interés. En la fase de finalización, una vez lleguemos a un acuerdo en cuanto a qué hacer para solucionar el problema, evaluar el acuerdo, teniendo en cuenta si satisface a las dos partes y si resuelve realmente el problema en la mejor forma posible. Ver si ambas partes pueden cumplir lo pactado y si los costos y las ganancias están equilibrados. Cuando hacemos una negociación, nos encontramos con dos tipos de personas. Quizás no todos estén dispuestos a negociar. Estos dos tipos son los exigentes y los tanteadores, en la cual los exigentes son personas donde su comportamiento principal es el conflicto, y en la negociación es la incomunicación. Tienen una sola forma de ver las cosas. Para este exigente solo hay una manera de ver las cosas, y son como yo las veo. Para él es inaceptable que alguien perciba la realidad de una manera diferente. Para este tipo de exigente no hay término medio. El mundo es blanco o negro, no hay término gris. Para este exigente la perspectiva correcta del mundo es siempre la que él defiende. Para un exigente, aquello que los demás quieren, desean o prefieren no tiene sentido. Si solo hay una forma de ver este conflicto y solo una forma de llegar a una solución, aquello que los demás prefieren es ignorado. Y este tipo de exigentes no escucha a los demás. Si los demás están equivocados al describir el conflicto y sus soluciones no son correctas, no tiene sentido seguir escuchándolos. Y están los tanteadores. Es un personaje cuyo comportamiento principal es el conflicto, y en la negociación es la manipulación. Su interés fundamental es conseguir lo que necesitan,
y no les preocupa demasiado lo que necesiten los demás. La negociación es un proceso para conseguir todo lo que ellos deseen, a coste, si es necesario, de que los demás pretenden. Suelen actuar engañosamente y piensan que todos los demás intentan engañarlos. Hay que tener mucho cuidado al encontrarnos con este tipo de negociadores, ya que si no se puede negociar es mejor terminar esta negociación, porque no se puede llegar a un acuerdo solo por terminar la negociación, ya que después nos puede perjudicar. Para lograr una negociación exitosa hay que ir con la mentalidad de que ambos vamos a ganar. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que ambos queremos. Les agradezco por su tiempo y espero les haya servido un poco esta presentación.